Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que significa ya probabilidad de un suceso y vamos a empezar a definir la probabilidad. En los apuntes os he puesto que la probabilidad es una función matemática, no como las que hemos visto en análisis, que tienen X, etcétera, etcétera, pero sí que es una función que lo que va a asociar a un número, que asocia un número que va a estar comprendido entre 0 y 1, y les vamos a incluir el 0 y el 1, ¿de acuerdo? Y que viene a medir un poco, por decirlo, para que nos entendamos todos, mide un poco la facilidad que tiene un suceso de ocurrir, ¿de acuerdo? Para nosotros, que esto ya nos pilla un poco, pues ya sabido, simplemente recordar la probabilidad cómo se representa. La probabilidad se representa con una P mayúscula, importantísimo, ¿de acuerdo? Nos han dicho que van a mirar con lupa cómo se escriben las cosas, entonces P mayúscula. Y a continuación, entre paréntesis, el suceso que nosotros queramos poner, ¿de acuerdo? Es decir, generalmente si es un suceso y le hemos llamado A, se pone con una letra mayúscula y ya está. Otra manera de escribirlo es, por ejemplo, si voy a ponerlo con palabras, normalmente se pone entre comillas. Por ejemplo, tirar un dado y la probabilidad de que salga 2. Si no me ha dado la gana o no tengo yo a bien o me es más cómodo no poner al principio que A es igual a que salga 2, puedo poner directamente probabilidad de que salga 2, así, entre comillas, y ya está. Y es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero que no se nos olvide o bien letra mayúscula o bien entre comillas, ¿de acuerdo? Bueno, pues a nosotros lo que nos van a pedir aquí es que trabajemos con una probabilidad y que esta función que hemos llamado P sea igual a un número, el que sea. ¿De acuerdo? Es un número que va a estar comprendido siempre entre 0 y 1. Entonces, ¿qué significa que la probabilidad de un suceso sea 0? Pues que no tiene ninguna probabilidad de ocurrir. ¿Y nosotros cómo hemos llamado a ese suceso? ¿Le hemos llamado suceso? Imposible, no tiene ninguna posibilidad de ocurrir. La probabilidad es 0, la facilidad es 0, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre para que un suceso? Estos son como los extremos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede para que un suceso tenga una probabilidad de 1? Bueno, pues es lo mismo que un suceso tenga una probabilidad de ocurrir del 100%. ¿Y eso cómo lo habíamos llamado el otro día? Bueno, pues lo habíamos llamado suceso seguro, porque seguro que ocurre. ¿De acuerdo? Fijaros bien, este número que trabajamos, que entre 0 y 1, es como el tanto por 1 de probabilidad de ocurrir. ¿Qué tendríamos que hacerlo para pasarlo a tanto por ciento? Que es una magnitud que a nosotros pues nos suena más y nos es más habitual. Pues nada, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 100. ¿De acuerdo? Para pasar a tanto por ciento solamente tenemos que multiplicar por 100. Es decir, por ejemplo, 0 por 100 pues sería un 0% de ocurrir. ¿De acuerdo? Un 1 por 100 sería un 100% de ocurrir. ¿Qué significaría, por ejemplo, que nuestra probabilidad de que ocurra un suceso B es de 0,2? Bueno, pues lo que significa es que la probabilidad de que ocurra es del 20%. No tiene más. ¿De acuerdo? O sea que esto es sencillo. Y nosotros con esto, pues, si veis en los apuntes, se puede definir también utilizando algo que se da en llamar ley de los grandes números. Esa la vamos a ver simplemente en la teoría, ¿de acuerdo? No le voy a dar mayor importancia. Sí que me voy a detener un momentito en algo que para nosotros es básico y fundamental. Y lo sabéis todos, ¿de acuerdo? Que es la regla o ley de Laplace. ¿De acuerdo? La ley de Laplace mide o nos da una fórmula para medir la probabilidad de un suceso elemental. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad, esta os la sabéis todos desde hace mucho. Además, dice que la probabilidad de que ocurra cualquier suceso A es el número de casos favorables
entre el número de casos posibles. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que, por ejemplo, si yo tiro una moneda, la probabilidad de que salga cara es igual al número de casos favorables. A ver, si yo tiro una moneda, tengo solamente dos opciones, ¿no? Que salga cara o que salga cruz. ¿Y eso qué significa? Porque tengo dos casos posibles. Y de esos dos casos posibles, ¿cuántos casos favorables hay? ¿Cuántos casos de éxito? Es lo mismo que tener éxito, ¿vale? ¿Cuántos casos posibles de éxito tenemos? Pues uno, porque o sale cara o sale cruz. Ya está. Por lo tanto, nuestra probabilidad sería de 1/2. Por cierto, da lo mismo trabajar en 1/2 que trabajar en 0,5. ¿De acuerdo? Eso ya, según sea el problema, pues utilizaremos la fracción o el decimal. Echar un ojo en los apuntes a las propiedades. ¿De acuerdo? Las propiedades son importantes y vamos a trabajar con ellas en los problemas. Pero empezamos ya.